Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a un espacio más de su sesión de Derecho Procesal Penal uno con el doctor Enrique Lemos Orellana. Previo a- a dar las instrucciones, pues solamente les quiero hacer una pequeña observación. De repente por ahí siempre salen algunas inquietudes, algunas dudas, chicos. Yo creo que, si no estoy mal, se va, como quien dice, a subsanar esa pequeña situación que se tuvo el día jueves con ustedes, así mismo con la sección I. Para ello, pues recordarles que tendrán ustedes oportunamente, siempre sí y solamente sí cuando el doctor lo manifieste, de reponer esa clasecita. ¿Oyeron? Entonces es para que lo vayan teniendo en consideración como primer punto o punto medular. Dos, compañeros, por el momento yo no tengo teléfono. No tengo un teléfono para aquellos que están tratando de comunicarse conmigo en virtud de que tuve una pequeña actividad el sábado 1 de octubre, no me encontraba tan siquiera por acá, entonces un pequeño inconveniente con mi teléfono hasta el día lunes que me quedé totalmente sin comunicación. Es otra cuestión primordial para que también así mismo pues lo tengan en consideración por cuestión de comunicación. Bien, pero desde la computadora voy a estar tratando de gestionar alguna cuestión que de repente pues siempre salen a dudas. Alguna otra acotación es que también les quiero recordar para aquellas personas que ya están entregando los trabajos o recomendación general, pues siempre la tarea es a mano, no es a computadora, para que lo tengan en consideración también, chicos, porque las tareas que se están entregando a computadora de una vez, si queda el día de perentorio de entrega, pues van a ser anuladas. ¿Ver? Entonces es una instrucción ya directa del doctor. Ya yo creo que ya, inclusive hay algunos comentarios por ahí de que se están haciendo unas devoluciones de tareas en virtud de que no cumplen con los lineamientos tan sencillos que se les ha promovido. ¿Alguna duda de respecto a lo de la tarea? Pues también que ya se les había dicho que tienen que ser bastante claros, pero también, muchachos, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos compañeros, son como unos tres, no sé si fue de esta sección o de la otra sección, que efectivamente están entregando introducciones como de 3 líneas. O sea, tampoco, ¿verdad, compañeros? Hay que tener mucho cuidado en este sentido, pues, porque ustedes ya están a punto de entrar a un grado superior y hay que tener un poco más de forma técnica y ser un poco más profesional o creativo a la hora que ustedes entreguen eso. ¿Oyeron? Entonces, son siempre observaciones que se les van haciendo a cada uno de ustedes. En cuestión, también les quiero recordar, para hacer una aclaración por ahí, que de repente siempre sale a la duda de algún alumno por acá. En esta ocasión a ustedes se les pidió que foliaran el trabajo, ¿verdad? Es una situación bastante regular, algo muy normal, pero por esta ocasión les había comentado que se les está pidiendo de la parte versa y reversa que pudieran poner el número en la parte derecha y el lado izquierdo, como se los manifesté en su momento oportunamente. Sin embargo, para aquellas personas que de repente creen que así es el foliar los documentos, no es así. Bueno, eso solo era para que tengan una idea. La forma correcta o adecuada cuando ustedes ya estén faccionando algún documento, pues legal, veámoslo de esta manera, el folio siempre va a ir en la parte superior derecha, ¿oyeron? Entonces, no así como se los dije, porque eso sí es totalmente diferente. ¿Oyeron, compañeros? Entonces, esa es una situación. El cuadro comparativos, yo creo que a esta altura de disculpen ustedes, de formación académica, compañeros, ustedes ya saben efectivamente que es un cuadro comparativo. Yo creo que no hay necesidad de eso. Entonces tendrán ustedes toda vez que investigar por su parte, ya ver cómo realizarlo, porque yo explicarles esto ya es de primaria, compañeros. Entonces considero yo que ya ustedes se encuentran con el grado cognitivo y académico también para desarrollar. He visto un par de trabajos, ya les comento, y están bien. Entonces, para desarrollar ese cuadro, creo que no conlleva mayor grado de complejidad lo que se les está solicitando, una tarea pues bastante sencilla, eh, bastante práctica para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, en el orden de ideas que les acabo de manifestar, pues efectivamente el cuadro, pues para aquellos que de repente ya lo entregaron, todavía recuérdense, todavía no están o sea, están dentro del tiempo de entrega, sí, efectivamente. Sin embargo, lo pueden editar y lo pueden entregar otra vez, ¿oyen? Pero no entregar dos archivos, sino que pueden sustituir el que ya tienen.
Sí, entonces, pues nada, esas serían las observaciones y que de repente en su momento oportuno también con el doctor vamos a estar revisando nuevamente los trabajitos, haciendo las observaciones que corresponden, ¿verdad, compañeros? Entonces, eso sería lo más importante a destacar para esta tarde, información que es relevante y es necesaria que ustedes tengan por conocimiento. Entonces, bueno, la comunicación de alguna inquietud, alguna duda, si tardo o dilato un poco en responderles, pues ya saben ustedes para qué es el motivo efectivamente por el cual tengo un poco se me complica un poquito contestarles. Entonces, eh, siempre tendré ese medio para poder apoyarles, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí al doctor, no le voy a quitar más su tiempo. Muy buenas tardes, doctor. Ya les di alguna pequeña información. Y no está de más, compañeros, recordarles, efectivamente, creo que eso era lo principal que les tenía que comentar, pero creo que se me fue la bien por aquí un ratito. Entonces, ustedes ya empiezan evaluaciones con fecha 10. Bien, empiezan con evaluaciones con fecha 10 para que lo tengan en consideración. Bueno, entonces, doctor, muy buenas tardes. Les cedo el uso de la palabra. Los chicos ya se les trasladó la información importante, algunas cuestiones para comunicación directamente. Entonces, me retiro, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente después de esa larga ausencia. Larga ausencia porque el día jueves no me pude conectar para darles la clase. Tuve una audiencia y se me alargó más de lo previsto. Entonces tuve que suspender la actividad. Yo sé que sufrieron y que eh, estaban inconsolables y que todavía no les pasa el dolor de no haber recibido clases el día jueves aquí conmigo, pero bueno, son cosas que suceden, por favor, discúlpenmelo, eh, no lo vuelvo a hacer, salvo que obviamente no pueda hacer otra cosa, salvo una situación de emergencia. Entonces, sí, me imagino, precisamente por eso es que a mí me da pena, incluso, eh, ¿cómo se llama? Incluso yo me siento bastante culpable de no haber podido y todo lo que provoqué en ustedes, ¿no? Eh, bailando en una pata estaban que dice, ay, al fin descansamos. Mm, todos felices. Tampoco vayan a creer porque que me haya tomado en serio lo del sí, al avocado. Él ahorita anda rebelde. Entonces, eh, como le digo, no vayan a pensar que es haberme tomado literalmente lo que ustedes me enseñaron, que el jueves es jueves y que obviamente estaba cumpliendo con el día. No, tampoco. No, 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 nada de eso. Simplemente fue una circunstancia. ¿Mm? Eh, gracias, Ana Fidelina. ¿Ah? Sí, obviamente, así es. Eh, si quieren aquí para probar, les echo el aliento. Ya veo, no sienten así esas cosas, ¿no? Definitivamente no. Eh, no sucede eso. ¿Mm? Hoy también se pensó en tal vez darle la tarde libre porque había un acontecimiento eh, muy importante, pero obviamente para el segundo periodo no tanto, pero sí bastante para el primero, que hoy jugaban el Inter y el Barça. Había un encuentro futbolístico a partir de la 1 de la tarde, sumamente importante y que no se podían perder muchos, ¿verdad? Lamentablemente por haber faltado el jueves, dije, oh, no, mejor no, mejor que reciban la clase y que sufran un poquito. Claro, ¿verdad? Obviamente el resultado, pues ya algunos de ustedes o muchos de ustedes ya lo manejan, ya saben, perdió 1-0 y toda la cuestión. Entonces estuvo mejor que no les diera ese tiempo libre porque solo iban a sufrir aquellos que obviamente van por el Barça, o por el Barcelona. Entonces, no sé cuántos irán por ellos o realmente algunos están felices porque son del Real. Pero bueno, cualquiera que sea.
Vizca Barça, Semper, dice, pues ahí está Gerson ya también manifestándose como fan de los Alan, al contrario, él sigue siendo del Real, él sigue siendo blanco. Entonces, es que ahí no es viva Madrid, sino a la Madrid. ¿No? Claro, ala con H. Entonces, María Natalia dice que es madridista. Bueno, pues bueno, no sé quiénes serán o cuántos integrarán, o algunos que realmente dicen, esas cosas, ustedes perdiendo su tiempo con el fútbol. Pero bien, entonces a eso se debió mi ausencia, y porque, como le digo, sin querer los tuve que hacer sufrir. 5-0. Sí, también me enteré de eso, que ganó el Bayern 5-0, que fue una goleada como las que se están viendo en sus últimos Barca por siempre, dice Chajón Mario Francisco. Entonces, así lo ve. Entonces, a ver cómo les va cuando se encuentren el Bayern y el Barcelona. A ver qué pasa, a ver si clasifica esta oportunidad del Barça. Pues bien, ya habiéndoles distraído un poco y poniendo un poco de sal en la herida de los del Barça, pues vamos a pasar o vamos a continuar con la clase en donde nos habíamos quedado precisamente. De alguna manera, si mal no recuerdo, pues ya habíamos terminado de ver lo relativo a los actos introductorios. Y obviamente, pues ya de alguna manera habíamos llegado a la conclusión, o yo les había llegado a la conclusión, de que efectivamente no estoy de acuerdo con el programa donde dice que son formas de iniciación del proceso penal, porque efectivamente, por lo que hemos leído, que una vez que el Ministerio Público recibe la denuncia o la querella, bueno, también lo hace con el delito flagrante cuando la persona es detenida en el acto, pues obviamente tiene que hacer una investigacióncita preliminar. Claro, en el delito flagrante, pues no hay muchas opciones. No hay muchas opciones porque si una persona es en delito flagrante, normalmente por lo normal o generalmente siempre hay evidencia o indicios que efectivamente la persona lo haya cometido. Obviamente porque muchas veces hay testigos o hay videos o hay una serie de indicios que hacen que efectivamente la persona con mucha facilidad puede vinculada a proceso. En donde sí hay todavía un poco más de opciones es en cuanto a la denuncia y la querella, que obviamente ya vimos que el Ministerio Público inicia una investigación y tiene la oportunidad, obviamente, de ver si hay motivos suficientes o si hay circunstancias por las cuales no se pueda efectivamente, ¿verdad? No se pueda, no se pueda continuar con la investigación. Y de ahí vimos que el Ministerio Público tenía oportunidad de desestimar, precisamente después de una investigación que haga, desestimar o archivar precisamente la querella o la denuncia, porque no encontraba motivos suficientes, ¿no? Y obviamente habían las formalidades. Y obviamente que lo que yo les había indicado, pues, que realmente el proceso se inicia después de la primera declaración. Una vez que se da la primera declaración, es obvio, ¿verdad? Es obvio que efectivamente ahí el juez decide si perfectamente
se inicia o no el proceso penal. Porque si el juez obviamente no encuentra motivos suficientes o cree que efectivamente no hay indicios racionales, pues obviamente puede dictar obviamente una falta de mérito. Una falta de mérito con que el juez considera que no hay suficiente evidencia y obviamente ahí se termina el caso temporalmente, porque eso obviamente puede ser mejorado, ¿no? Puede ser mejorado precisamente y obviamente ese cierre que se da por parte del juez porque no encuentra indicios racionales suficientes, pues hace que la persona, pues que no se inicie realmente pues el proceso penal. No hay realmente la iniciación. Por lo tanto, es después de la primera declaración que efectivamente nosotros o el proceso se inicia. ¿Verdad? Entonces, bajo esa circunstancia es que se puede dictar la falta de mérito, que obviamente es algo que vamos a ver a leer el 82, que posiblemente llegamos a una primera declaración y el juez decida que no encuentra motivos suficientes para iniciar un proceso o ligar a proceso a una persona. Entonces, ahí adelantándonos, pues acaso a mí se me olvida, ahí recuérdense que la falta de mérito está en el 272, 272. Ahí está la falta de mérito precisamente. Pero bien, entonces es obvio, como ya habíamos hablado en algún momento, que si hay una aprehensión o detención por delito flagrante, pues obviamente ahí es donde más corren los plazos establecidos en la Constitución para obviamente llegar a una primera declaración, porque eso se tiene que hacer prácticamente dentro de las 24 horas que la persona ha sido detenida. Ya leímos en la Constitución oportunamente que en las primeras 6 horas, cuando hay delito flagrante, la Policía Nacional Civil tiene que informar al juez y poner precisamente a la persona a su disposición, ¿verdad? O sea, le envía un documento donde le da toda la identificación de la persona, le dice los motivos por los cuales fue detenido, en dónde fue detenido, por qué hecho o qué delito pudo haber sido detenida la persona y que lo pone a su disposición. Nuevamente reitero, poner a disposición no es hacer o presentarlo ante el juez. Este se deberá presentar hasta el momento en que se señala la primera declaración y esa audiencia se tiene que dar dentro de las primeras 24 horas, cumpliendo nuevamente, insisto, con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí es donde debe de precisamente cumplirse, ahí es donde se pone. La palabra poner a disposición quiere decir que lo pone y lo pone a disposición porque el juez tiene la disponibilidad de la persona que está detenida o que es ligada al proceso. Y casi debemos pensar en las mismas condiciones cuando hablamos de bienes. La libre disposición de los bienes o la disponibilidad del mismo lo tiene el propietario. Lo tiene el propietario. Y hay, precisamente, está a disposición del juez. Por lo tanto, ahí está sujeto la persona a lo que el juez decida. O sea, mientras esté a proceso, es el juez el que manda, es el juez el que decide qué hacer, ya no tiene él la voluntad o ya no tiene la libre de voluntad o la libertad para decidir qué hacer.
es lo que el juez quiere y se hace lo que el juez dispone o lo que el juez resuelve con esa persona. Entonces, poner a disposición es simplemente comunicarle al juez que ha sido detenida esa persona, que lo ponen a disposición para lo que él, en pocas palabras, se dice, ordene y mande con respecto a esa persona. Exactamente. Y bajo eso está hasta que se termine el proceso, que está a disposición de los jueces que tienen a su cargo o son competentes para conocer el proceso. Pues bien, en ese momento pues se cumplen esos plazos, ¿no? En tanto que ya habíamos hablado de que cuando hay una denuncia y una querella, pues esa investigación preliminar la practica el Ministerio Público y se puede llevar un buen tiempo con ello. El Código Procesal Penal, ya les había indicado yo, que no tiene plazo para realizar esa investigación preliminar. Dicho sea de paso, la investigación preliminar es una de las partes en que se divide la fase preparatoria. Habíamos dicho que esa primera es la investigación preliminar. La siguiente, ¿verdad?, parte de la fase preparatoria es la fase preparatoria, valga la redundancia, propiamente dicha, ya a cargo del Ministerio Público. Y la tercera parte es la conclusión. Esas son las tres partes en que se divide. Pues esa primera parte, primera diligencias, como no tiene plazo, les decía yo que hace ya muchos años, como esa denuncia se mantenía ahí flotando en el ambiente, se pidió un amparo a la Corte de Constitucionalidad y en su momento la Corte de Constitucionalidad determinó que el plazo máximo eran 5 años. Entonces, una denuncia o una querella que esté o lo tenga el Ministerio Público en investigación preliminar y que no pueda pasar eternamente siendo persona o sujeto de investigación sin mayor información, porque ya leímos que de acuerdo a la ley, que él está a enterarse y qué es lo que está pasando hasta que ha sido intimado o imputado o sindicado de un hecho delictivo. En tanto eso no suceda, pues él no tiene mayor información de lo que está pasando y lo único que él tiene o sabe es que hay una denuncia contra él o hay una querella presentada contra él. Eso es lo que está informado precisamente. Entonces, esa fue la decisión precisamente de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, no hay realmente un plazo determinado para terminar la investigación preliminar, ni tampoco para pedir esa primera declaración. Es esa primera audiencia, y en la cual, como les dije ya, se va a determinar si se inicia o no el proceso penal. Pero no es el acto introductorio el que lo determina. Claro, porque una vez que se ha decidido ligar a una persona a proceso, tal y cual lo vamos a ver a continuación, pues tienen que determinarse. Como está a su disposición, bueno, ¿qué vamos a hacer esta persona? Ya sabemos que vamos a iniciar proceso. No doctrinario, es una resolución de la Corte de Constitucionalidad, tanto ya no es doctrina. Y hay, como quien dice, doctrina legal o jurisprudencia indicada por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, les decía precisamente eso, pues, de que ya él decidirá precisamente qué se hace, ¿no? Y decidirá también bajo qué circunstancias o qué medida de coerción se le va a aplicar. Pero como les digo, esto lo vamos a ver detenidamente ahorita. Bueno, entonces la audiencia de primera declaración de la que ustedes tuvieron también oportunidad, si es que vieron el noticiero, el de Noticiete, con respecto al caso Zamora, pues más o menos tienen ustedes una idea de cómo se desarrolla. Pero en este caso, nosotros lo vamos a determinar y lo vamos a analizar, analizar detenidamente
¿qué es lo que se da? ¿Mm? ¿Qué se hace en una primera declaración? Ya le digo, el Ministerio Público tiene opción para pedir una aprehensión o que se le notifique detención o aprehensión, o pedir que se le notifique la audiencia para una primera declaración a la persona. Entonces el Ministerio Público tiene esas dos posibilidades: pedirle al juez la orden de aprehensión o de detención para hacerlo comparecer a una audiencia de primera declaración, o el Ministerio Público decide que esta persona sea citada para una primera declaración. Esas son las dos posibilidades que tiene, dependiendo pues del delito. Porque si el delito es muy grave o hay circunstancias en que pueda la persona salir huyendo, ¿cómo es la cosa? No leí completo. En el caso Zamora, el juez se hizo su quiebracacho, para que una prueba sacada ilegalmente fuera tomada en cuenta. Eso creo que habíamos platicado respecto a una escucha telefónica, que la persona a la que se la hicieron o que la hizo fue la que puso a disposición del juez, ¿verdad? De una conversación que él tenía, y que estaban alegando algunos abogados defensores que ahí no había autorización legal para esa llamada. Pero ya les había dicho a ustedes que esa protección la persona podía de alguna manera poner a disposición sus documentos, sus llamadas telefónicas grabadas, sin que hubiera necesidad de una autorización de juez. Simplemente él dice: mire, yo recibí una llamada o hice una llamada, aquí está la grabación donde se oye que la persona tal cosa. Y entonces bajo esa circunstancia fue que integró la norma el juez para resolver que esa no era una llamada ilegal, ni era ilegal el no haber tenido autorización, porque la persona tenía la libre disposición de sus comunicaciones, de sus llamadas, por lo tanto él podía disponer de ello. Bueno, entonces, efectivamente, ya se dieron todas las circunstancias y obviamente ya se está ante juez. Obviamente, cuando hay una prisión preventiva o una aprehensión, a veces tarda un poquito esa primera declaración. Señala 24 horas, pero resulta que normalmente, y dependiendo la hora, se le presenta ante un juez, y este juez le hace saber el motivo de su detención, porque también lo hicieron con Zamora. Solo le hicieron saber el motivo de su detención, suspendieron la audiencia y lo remitieron al juez competente o al juez que debía conocer. Eso me parece que tomó, no sé si fueron 24 o 36 horas o 48 horas después de haber sido detenido. Pero como ya se había puesto, ya se había iniciado prácticamente, entonces de alguna manera eso se toma como que se cumplió. Sí, exactamente, porque normalmente como se le captura el viernes o el fin de semana, el viernes, o tiene que ser viernes, obviamente se le presenta ante un juez. El juez, con lo que tiene, le dice que se le hace saber, suspende la audiencia en tanto que esto se traslada al juez competente, al juez de primera instancia competente, para continuar la audiencia de primera declaración. Entonces ya, cuando ya es un día hábil, no sé qué día estará de acuerdo a la calendarización de cada juez, esta se puede hacer el lunes o martes, ¿verdad? O miércoles. Incluso ya habíamos comentado en alguna oportunidad que hubo alguien que pasó 8 o 10 días y todavía no se completaba la primera declaración. Por lo tanto, estuvo en las carceletas de la torre de tribunales por todo ese tiempo. Todo ese tiempo había precisamente o estuvo la persona ahí detenida, pero obviamente ya se había suspendido el plazo y así, como quien dice, de alguna manera se había manejado. Pues bien, cuando se da, vamos a ver qué pasa el día jueves, qué es lo que está.
Si en el y la policía generalmente se las captura el día jueves en la noche porque saben que el juez está saturado el día viernes. Exactamente. Y a la hora que se lo presentan al juez de paz, él simplemente les indica al señalar el delito y obviamente suspende. Entonces pasa el fin de semana la persona con mucha facilidad, porque obviamente la calendarización del día jueves para el día viernes, normalmente los jueces la tienen completa. Entonces tienen que hacer el espacio o ver qué momento tienen el tiempo para poder oír esa primera declaración. Entonces, le digo, pues se hacen presentes. Ahí en ese, entonces vamos a, a trasladarnos a lo que indica el artículo 81 del Código Procesal Penal, en donde obviamente ya llegan ante el juez competente y obviamente va a iniciarse la acción. Primero, normalmente lo que se hace es identificar a las personas que están presentes en la audiencia, se presenta el Ministerio Público, se presenta la persona sindicada, está ahí, está el abogado defensor que también se identifica y todo lo demás. Una vez que se cumplieron con esos requisitos, obviamente de forma, entonces ya se procede precisamente con lo que establece el Código Procesal Penal, el artículo 81. Entonces, por favor, alguien que lee Yo se lo leo, doctor. no hay pena, Alberto, que todo salga bien. A ver, hágame el favor, Martina de Jesús. Sección segunda, declaración del sindicado, artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Bueno, entonces son las advertencias, le explica, mire, esto va a pasar, en esta audiencia vamos a hacer esto y esto y esto, en la cual usted en su momento, pues le pedimos que vaya a declarar. Si usted quiere declarar, declara, si no, pues no hay ningún problema. Si usted no declara, pues no va a perjudicarlo en nada. Eso no se va a tomar como su perjuicio. Entonces le pregunta por todos sus datos de identificación, ¿verdad? Porque la persona identificarla, incluso en ciertas circunstancias también se les pide para tener una identificación o datos de identidad, no datos de identificación, sí, datos de identificación o de identidad. A veces se le pide también, normalmente, si tiene un apodo o sobrenombre conocido. Recuérdense que también los mareros también usualmente tienen un apodo o un sobrenombre. Entonces, en muchas ocasiones se lo hacen. Eso es para que la persona esté plenamente identificada. Que además de presentar sus documentos de identificación, ¿verdad? Haya una plena identificación de la persona que va a declarar. Entonces, ahí no lo dice, pero en muchas ocasiones se le pregunta si tiene un apodo o sobrenombre conocido. Bueno, que normalmente es dado. Entonces, eso es lo primero que hace el juez, ¿no? Porque aquí en este artículo 82 que nos queda claramente claro lo que en algún momento habíamos dicho, que de alguna manera en el proceso penal,
las personas, obviamente, en el proceso penal, ¿verdad? Las personas, los partícipes, tienen que hacer lo que la ley establece. O sea, la actividad procesal está señalada en el artículo 82. Le dice al juez claramente, mire, usted tiene que hacer esto y esto y el otro. También está determinada qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes. ¿Cuándo debe declarar? ¿Qué debe declarar? Y sobre qué debe declarar. Entonces, van a ver ustedes que al juez le está dando instrucciones. Usted haga esto, usted haga lo otro, tal cosa. Pídale al fiscal, que el fiscal tome la palabra y el fiscal tiene que atenerse a la ley. O sea, todo lo que tenemos que hacer debe hacerse de conformidad con lo que está establecido en este artículo. Debe de cumplirse, porque también opera, como ya en algún momento se les decía, lo que es el debido proceso. El debido proceso también debe de cumplirse, y el debido proceso debe de darse precisamente, debe de darse no solo en el proceso en sí, sino que en cada diligencia, en cada, en cada diligencia debe de cumplirse todos los requisitos legales. Y entonces uno como abogado defensor también debe estar vigilante y atendiendo de que se cumpla con todos esos requisitos. Instrucciones para la primera declaración, exactamente. Instrucciones de cómo se va a desarrollar, qué requisitos o qué forma o cuáles son las formalidades que debe de tener esa primera declaración. Porque si no, obviamente, no se cumpla y puede haber una actividad procesal defectuosa, simplemente por la inobservancia o el incumplimiento de todas las formalidades que ahí se establecen y el orden en que está establecido dentro de lo que ahí vamos a leer en el artículo 82, de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, nosotros, como le digo, como abogados, tenemos que estar atentos al cumplimiento. Normalmente se cumplen, pero si hubiese en algún momento alguna cosa que no se cumple, hacemos. El principio sobre la actividad procesal defectuosa está regulado en el 281. Por favor, alguien que lea el artículo 281. Leo yo, licenciado. Capítulo séptimo, actividad procesal defectuosa. Artículo 281, principio. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no hubiera protestado oportunamente de él. El Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con fundamento en el defecto, en los casos y formas previstos por este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé. Entonces, que la ley prevé. Entonces, ahí efectivamente hay una actividad procesal defectuosa porque no se ha cumplido con todos los requisitos que el código establece. Entonces, como ahí está prácticamente la receta o las instrucciones, usted juez tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, pídale al fiscal que manifieste tal cosa y así también todos deben hacer de cumplir y uno estar atento, pues, porque como les digo, este mismo principio que ahí se establece, ¿no? De que no podrán ser valorados para fundamentar, ¿verdad? En eso, cuando los actos no hayan cumplido con todo lo que la ley establece. Y como les digo, nos da derecho incluso a formalizar una protesta. Y tenemos que protestarla porque si no lo hacemos,
usted después quiere hacerlo, mire, usted estuvo presente en la diligencia y usted no protestó ni se opuso a ella, por lo tanto consintió el acto. Entonces prácticamente se toma como válido porque ninguno señaló el defecto ni lo protestó. Entonces obviamente ya no se puede después alegar. Por eso es que uno tiene que estar muy atento para que sepan qué es la protesta y cómo es que se puede o se utiliza, que lo puede hacer uno en cualquier diligencia o cualquier audiencia que se tenga. Esto es, como le digo, una herramienta con la que nosotros contamos y en la cual usted está obligado o debes conocer bien su Código Procesal Penal y saber qué es paso a paso lo que se debe cumplir. Entonces usted puede ahí protestarla. Miremos el 282. 282. Protesta. Sí. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto, o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo. Si por las circunstancias del caso hubiere sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda. Entonces, el momento procesal, ahí también lo señala, ¿va? Mientras se cumple el acto o después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo. En el mismo momento que se da, usted puede levantar la mano y presentar su protesta, o esperar que termine y después cuando haya intruido, levantar la mano y decirle al juez, cuando usted levanta la mano, el juez dice, sí, ¿qué tiene que decir? Mire, señor juez, yo quiero presentar formalmente una protesta en contra de esta audiencia que se realizó y algunos de los actos que en él se realizaron, que en él se dieron, de conformidad con el artículo 282 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que me permite precisamente después de terminado pedir la palabra para presentarla. Entonces el juez dice, bueno, sí. Entonces, mire, fíjese que dentro de la audiencia se hizo tal y tal cosa y usted manifestó en tales momentos esto. De conformidad con el Código Procesal Penal, el artículo tal indica que esto se debe hacer de esta manera. Entonces, el defecto, deberá describir el defecto, ¿verdad? Individualizar el acto viciado. Entonces, bajo esa circunstancia, yo pensaría que debemos repetir el acto y en el cual debe hacerse de esta manera, ¿verdad? De esta manera, no le dice que de conformidad con lo que establece el artículo 282 y específicamente el numeral tal, que fue el que no se cumplió. Eso es. Entonces, eso oportunamente es esto. Cuando hablamos de protesta, esto es algo que, como le digo, lo tenemos nosotros y que de alguna manera también en los Estados Unidos manejan, pero ellos lo que tienen la palabra equivalente a la protesta y que ustedes incluso tal vez alguna vez lo oyeron, es objeción. Señor juez, objeción. Entonces, ahí es prácticamente una protesta también. Es equivalente a una objeción a una protesta como la que tenemos nosotros regulado en el Código Procesal Penal. Para que miren que eso es parte de las similitudes que tenemos en los procesos. Y en todas partes siempre hay ese tipo de formas de oponerse precisamente en la audiencia. Obviamente ahí dice defectos absolutos, en qué se hace. Ahí mismo le dice la renovación o rectificación, cómo es que se debe de practicar, el 283 y 284, que obviamente es obvio. Si ahí se dice qué forma va a responderse si el defecto fue absoluto, porque obviamente si el defecto es absoluto, prácticamente el acto es nulo. Entonces, obviamente tendrá que resolverse.
Entonces, de esa manera. Y ahí mismo dice la renovación o rectificación, que serían las formas en que pueda volver a enmendarse o darse. Cómo se deben enmendar los defectos al ser subsanados. Renueva el acto o rectifica el error, que es lo que dice el 2, o que indica el 284 del Código Procesal Penal. Entonces, cada uno de estos pasos van viendo que al juez le dice qué debe de hacer y qué es lo que debemos hacer los otros, las partes o los que estamos en la audiencia. Ahí les dice claramente qué es lo que va a pasar. Entonces, obviamente, de una vez, le dice cuál es la actitud que puede asumir el sindicado, de que puede, obviamente, declarar o no declarar si él quiere y no hay problema. Entonces, el artículo 82 es el que se debe también cumplir paso a paso. El 81 también señala qué es lo que debe hacer el juez y le dice, mire, usted debe hacer esto y esto y esto. Y el 82 es cómo efectivamente la audiencia debe de celebrarse. O sea que la primera declaración no es así pequeñita, salvo que no haya mucho o el delito sea pequeño y todo, y esto se vaya bastante rápido. Pero obviamente tiene varios pasos que no pueden dejar de cumplirse. Entonces, por favor, el artículo 82 y después vamos a ir explicando cada numeral precisamente que ahí se establece. Por favor, alguien que lee el 82. Se lo voy a leer yo, doctor. Gracias. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Numeral 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Numeral 2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Numeral 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Numeral 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Numeral 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Numeral 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Numeral 7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. En cada una de sus intervenciones, las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante de la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Bueno, entonces ven todos esos pasos que, como le digo, son aparentemente muy, muy cortos, pero realmente eso implica audiencias que a veces llevan bastante tiempo, máxime cuando hay varios sindicados por ese mismo delito. O sea, hay delitos en que hay 2, 3, pero yo he estado en audiencias en que los sindicados son 7, 8. Entonces, fácilmente hemos pasado
¿no? En una audiencia de primera declaración, básicamente por unos 10, 15 días. Porque obviamente el juez también tiene programación. Entonces puede suspender hoy por esta vez porque tiene otra audiencia o tiene otra cosa urgente que hacer. Y la fija para el día siguiente o entre 2 días. Entonces, a la gran chucha, entonces se va retrasando por la suspensión que se hace. Exactamente, imagínense una de esas de la línea. Imagínense cuánto tiempo llevó la audiencia de primera declaración. Y como lamentablemente el juez no es el único caso que tiene, sino en su mesa o en su juzgado, tiene varios casos más. Y también tiene que cumplir con los plazos establecidos también en las leyes. Por lo tanto, tiene que ir haciéndolo, suspendiéndolo, señalando la nueva audiencia. Y entonces a veces hay suspensiones de 4 o 5 días y después continuar nuevamente con lo que se estaba haciendo. Entonces, obviamente, una primera declaración no es cosa sencilla, ¿verdad? Ni no es cosa, como digo, salvo cuando sea un par de personas detenidas o 3, tal vez a veces, y el hecho pues no sea tan complicado. Entonces, ahí es donde da. Pero bien, retomando dice, el juez concederá en el número 1 la palabra del fiscal. El primero que habla tiene que ser la persona que pretende algo, la persona que está ejerciendo la acusación. Y tiene que intimar, dice. Intimar. O sea, intimar quiere decir sindicar o señalar o imputar, que es un sinónimo para eso, en los hechos. Con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, mire, al señor fulano de tal que está presente en esta audiencia, se les indica el hecho que en tal día, a tal hora, en tal momento, cuando se encontraba en este lugar, en este sitio, realizó tales y tales circunstancias y esto. Y obviamente, ya después de señalarle cuál fue los hechos que se le imputa, le dice o le explica cuáles son las evidencias. Exactamente, las evidencias que se tienen. Como evidencia tenemos esto, y empieza a enumerarlos. En algunos casos sí, sería obviamente aplicar lo sustantivo. En algunos casos, sobre todo en la calificación jurídica provisional del delito. Entonces ahí que no, que mire, que esto, que el otro, toda la cuestión. Y obviamente, si se cuentan con escuchas telefónicas, pues obviamente decir, mire, también para probar que efectivamente la persona pudo haber participado, contamos con la intervención de llamadas de su teléfono que se hizo dentro de la dirección de juez, ¿verdad? En tal y tal fecha, en el cual nosotros establecimos esto y esto y esto. Y después de describir qué hay, obviamente se pone el audio, pide el juez la autorización y se escucha por todos el contenido de esa llamada, sobre todo en lo que efectivamente importa para el delito o para el hecho que se le está imputando a la persona. Si se tienen documentos, también con documentos, o sea, toda la evidencia se está presentando, porque él está convenciendo o su argumentación va con la finalidad de convencer al juez que efectivamente la persona puede ser culpable o hay muchos indicios que puedan establecer. No. Recordemos, Marvin, que todavía no tenemos pruebas. Ahí lo que tenemos son indicios, evidencias, objetos y medios de prueba, ¿verdad? Y usualmente, como es una primera declaración y obviamente se practicaron primeras diligencias, la mayoría de las veces no se ha profundizado precisamente en los medios de investigación, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando ya el juez inicia o se ordena la iniciación de la fase preparatoria, entonces ahí el Ministerio Público tiene que profundizar en esos indicios o evidencias que él tiene. Entonces, pero tiene que hacer y decir, o sea,
no basta con que se afirme de que la persona puede ser culpable, sino tiene de alguna manera hechos que así lo demuestren. Recuérdense que el que afirma algo tiene que probarlo. Tiene que de alguna manera demostrar que sí hay suficientes evidencias para creer que efectivamente eso fue así. Y sí, esa persona sí es culpable o podría ser culpable o responsable de esos hechos. Entonces, eso es. Prácticamente el fiscal, como ya alguna vez se los manifesté, con esa investigación preliminar, él plantea sus hipótesis, señala una teoría del caso preliminar de todo lo que pudo haber sucedido y quién puede ser. Exactamente, sobre todo cuando se habla de las medidas de coerción, que eso lo vamos a ver, que está en el numeral 5, ahí es donde después viene ese momento para su discusión. Entonces, efectivamente, entonces el Ministerio Público tiene que decir, porque al que afirma algo tiene que probarlo, pues. Si alguien afirma y no prueba, es como que no ha dicho absolutamente nada, pues. Entonces, o como ya habíamos hablado, pues, que coloquialmente nosotros conocemos el dicho, es que cuando yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, pues. Entonces, el Ministerio Público tiene que mostrar cuáles son los pelos que tiene en donde puede ser esa persona responsable, para que el juez esté convencido de que sí es posible la comisión de ese delito, posiblemente lo hizo y haya necesidad de profundizar y que él en su momento pueda decidir, vamos a ligar a proceso, vamos a iniciar la fase preparatoria. Ahí es donde él decide que efectivamente eso va a suceder. Entonces, una vez que se da todos los hechos y todo, dice, vamos al numeral 2. Una vez que se ha oído toda la sindicación y todo, entonces le dice, mire, bueno, entonces ya escuchó usted lo que el Ministerio Público le ha señalado. ¿Quiere usted declarar? ¿Está dispuesto a declarar? Si el sindicato acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Porque ya dijimos que la persona, cuando miramos en la Constitución y hicimos aquella presentación en PowerPoint, vimos que la persona puede declarar libremente, pues, y obviamente cumplir y observar precisamente lo que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal. Miremos el 85, por favor. Doctor, Sí, métodos prohibidos para la declaración sería. sí, por favor. Muy bien. Artículo 85. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo o declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Bueno, ahí tenemos que esos son los métodos prohibidos. Hay una palabreja ahí que es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuando dice el sindicado no será protestado? ¿Tienen idea ustedes de qué quiere decir que no será protestado? ¿No? Sí, no es problema. Entonces, obviamente, cuando se dice no va a ser protestado, de que no tiene que jurar ni prometer de que se va a conducir con la verdad. A él no se le protesta. Él es libre de declarar y que declare lo que quiere. En ese extremo, como digo, nosotros lo manejamos, es que el sindicado, si declara, puede hasta mentir.
El problema es que si declara y algo no es cierto, y si él tiene también en su momento, tiene que probar lo que él está manifestando en su declaración, ¿no? Por lo tanto, él no tiene que decir la verdad, ¿no? Por lo tanto, no le hacen aquel juramento de decir la verdad, solo la verdad y toda la verdad. No hay ninguna condición, Luis Fera, exactamente como usted se lo dice. Porque los testigos y los peritos, sí, esos sí son protestados en su momento cuando declaran ante el juez. Y para que miren ustedes cuál es el contenido de esa protesta solemne que está también en el Código Procesal Penal, miremos el artículo 219. Sí, hay ocasiones que sí lo hacen, sobre todo cuando son testigos y todo, ¿verdad? Exactamente. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Bueno, eso es el contenido de la protesta solemne. Esa protesta, como le digo, está totalmente excluido la persona del sindicado cuando declara. No debe de protestar y afirmar de que va a dar y que va a conducirse con la verdad. Él simplemente declara así muy libremente lo que él quiera. En cuanto a aquí, obviamente, basarla en apelar a Dios o cualquier otra cosa, pues no se obliga porque hay una clara separación entre lo que es, como quien dice, la religión y el Estado. Pero hay una separación. O sea, el Estado no puede imponer ese tipo de obligaciones o protestar sobre la Biblia. Claro, deja la libertad, como ven, podrá reforzar su aserción apelando a Dios. En cierto momento yo sí vi un caso muy particular y me quedé así muy impresionado. No recuerdo en este momento si él era pastor o iba mucho a la iglesia. Obviamente, no me recuerdo muy bien exactamente, pero era la persona sindicada. Y no era un testigo y precisamente él incluso andaba con su Biblia ahí en la mano. Y dijo, mire, yo tal y tal cosa, y mire, juro por Dios, y aquí que está la Biblia en la mano, que esto, tal cosa. Y él se manifestó con su religión, que lo hacía y que iba a declarar ante Dios y que lo que él iba a decir era la verdad y que él no tenía por qué estar mintiendo y toda la cuestión. Y en varias ocasiones durante sus declaraciones, él hizo remarcó precisamente el aspecto religioso. Pero ahí esa es la libertad de culto, su libertad de religión, y obviamente ese derecho, como es libre, lo pudo utilizar y no hay ninguna prohibición al respecto. Eso fue un caso que llevé en Santa Lucía con Sumalguapa. Ahí fue donde sucedió precisamente esta situación, ¿verdad? Que como le digo, yo me quedé así, ¿va? Porque nunca me había tocado pues algo similar. Entonces, obviamente, así es como se debe de dar, ¿verdad? Obviamente, como también puede declarar ahí o volver a declarar en el debate, también seguirá las mismas reglas, ¿no? Obviamente. Las mismas reglas que se están aplicando en este caso, que no debe ser protestado. Entonces, efectivamente, la persona declara. Obviamente, él tendrá que subir y declarar, ¿verdad? Si es que él lo quiere. Y obviamente, dice ahí claramente, en el numeral 3, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Es decir, después de que él declaró,
puede ser interrogado por el fiscal o contrainterrogado por el abogado defensor. Ahí precisamente, es donde efectivamente se va a dar. Entonces, ahí es donde se va a dar precisamente esta otra declaración, esa otra declaración de él, que puede darse y bajo las mismas condiciones. Y obviamente, él tiene que someterse, obviamente, al interrogatorio, que efectivamente se da o se debe de dar, que se debe de dar precisamente por parte de la persona, de la declaración. Claro, ya uno cuando lee su Código Procesal Penal tiene truquitos. Quiere que les enseñe un truquito que puede utilizarse para evitar ese interrogatorio. Sobre todo, más que todo, bueno, se puede hacer en esa etapa, pero también se puede hacer. Ahí sí ponen atención y ahí paran las orejitas y abren bien los ojos. Ajá. Pues miren, cuando ustedes miren en declaraciones del acusado en el artículo 370, entonces ahí hay, si la persona se abstuvo de declarar o si también quiere declarar en el juicio, recuérdense que el juez que va a escuchar la declaración en el juicio o debate no son los mismos que de alguna manera lo oyeron declarar en la primera declaración. Son distintos, ¿verdad? Entonces, ahí efectivamente son otros. Por lo tanto, él puede volver a declarar o hasta ese momento declarar. Pero si ustedes ven en el artículo 370, que ya lo mencioné, donde indica declaraciones del acusado. Entonces ahí obviamente sigue las mismas reglas, ¿verdad? Que puedes declarar o no, que manifieste libremente y todo lo demás. Pero en el segundo párrafo dice algo muy importante y que obviamente como a mí leo, me gusta leer, precisamente por eso, y ustedes como abogados tienen esa obligación. El segundo párrafo inicia: si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente, o incurriera en contradicciones respecto a, si el acusado se abstuviere de declarar total, se le pondrán a la vista esto, tal cosa. Pero ahí puede decir que él puede abstenerse total o parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, para evitar las preguntas también del fiscal, que a veces es mero quisquilloso o hace así y evitar cometer errores, entonces la persona declara. Cuando ya termine su declaración y dijo lo que tenía que decir, yo le digo, dependiendo del caso, porque no en todos los casos se debe o se puede hacer esto, sino tiene uno que analizar en qué momento es lo oportuno y si es conveniente hacerlo. Como dice que puede declarar total o parcialmente, entonces cuando termina de declarar, entonces le dije yo, en este momento, eso es lo que tengo que declarar, dijo. Y a partir de este momento, yo me abstengo de seguir declarando y no voy a responder al interrogatorio del fiscal. Obviamente ahí empezó que esto, que no, que él debe declarar y que no sé qué. Entonces, cuando tomé la palabra, yo le dije, mire, la ley es clara. Él puede declararse o abstenerse total o parcialmente. El Código Procesal le está facultando. Por lo tanto, él se está manifestando que mi abstención es parcial. Y me abstengo a partir de este momento y no va a responder ninguna pregunta. Por lo que ese artículo le faculta a él hacerlo. Por lo tanto, él no puede ser obligado a declarar. Él es libre y él declara
de conformidad con los principios que se establecen en el Código Procesal Penal, su libertad. Y como es libre, no voy a declarar o se abstiene de hacerlo. Incluso en Estados Unidos lo hacen muchas veces, pues. Me abstengo de declarar. Están preguntando, no, me abstengo. No voy a contestar esa pregunta. Así. Entonces, de alguna manera, eso fue tomado porque ya había visto ese tipo de acciones y también lo que el artículo 370 indica. Así le quito el estrés, precisamente, ¿verdad? Exactamente, le quito el estrés de estar contestando a veces las impertinencias o ponerlo nervioso con lo que el ministerio le esté preguntando. ¿Les gusta o no les gusta? Claro, como le digo, no crea que lo toman así todos bien, empiezan a alegar un montón, pero si uno tiene fundamento, así exactamente queda. Y el juez tampoco, o a juezas no le puede decir, tiene obligación de declarar, porque aquí están los mismos los métodos prohibidos. Tampoco se usará, dice el 85, medio alguno para obligarlo, inducirlo a determinarlo, a declarar contra su voluntad. Esa frasecita, inducido, obligado, contra su voluntad. Mi voluntad es declarar, pero también mi voluntad es no contestar ninguna pregunta. ¿Sí o no? Si no hay testigos ni pruebas, obviamente si no hay pruebas ni testigos, obviamente este caso es sobreseído. Es más, la discusión muchas veces en la primera declaración, porque se hace una discusión, se argumenta tanto el fiscal como el abogado defensor respecto a si no hay. Incluso ahí es donde también se discute la calificación jurídica del hecho. O sea que todo aquello que vimos en el método analítico son elementos que a ustedes les sirven para argumentar en esa primera audiencia. Mire, fíjese que realmente yo no veo ningún delito en este caso, por esto y esto y esto. Y ahí es donde uno echa todo su párrafo y el Código Penal establece tal. Si ustedes empiezan a hacer el análisis, dicen, realmente no hay delito, pues, o no califica este delito, pues. Entonces, ahí es donde efectivamente ustedes tienen que discutirlo. Eso es lo que se tiene que discutir. O que la evidencia no es suficiente como para poder ligarlo, pues no hay nada que pruebe que efectivamente la imputación hecha y que los medios, a pesar de que son iniciales, tampoco lo afirman para que se dicte una falta de mérito. Pero bueno, vamos a seguir más adelante. Bueno, el 4, que es lo que habíamos adelantado hace un momento, que dice, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestre y argumente sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Ahí es donde usted diga, mire, realmente eso no es el delito que él está señalando. Lo que dice él es esto y esto, los hechos dicen esto, pero él está manifestando una cosa distinta, pues. Eso no puede ser. Sí, Marvin Estuardo, exactamente. Y volvemos a hablar de Einstein. Todo es relativo. Depende. Eso es lo que decimos nosotros los abogados. O sea, si no lo decimos claramente así, depende, o todo es relativo, eso es lo que estamos manejando precisamente, pues, ¿no? Eso es lo que estamos manejando precisamente. Y ahí es donde se discute la calificación jurídica, se discute precisamente la evidencia que se está supuestamente o los indicios que está presentando el Ministerio Público, o si hay errores, pues, o si hay problemas de que la persona no ha sido plenamente identificada, porque se pudo haber capturado a una persona distinta de la que realmente lo cometió. En fin, ahí está abierto para que usted discuta con él. Y obviamente para eso, como les digo yo, les conté sobre el último caso, sobre el tema de aquella arma, y ahí lo que alegué fue que la calificación jurídica, que no había realmente delito que la persona hubiese cometido, pues, por el hecho de ser un delito de peligro, y que la persona lo que estaba tratando de hacer era cumplir con la ley. Había consultado y lo que quería era cumplir. No quería tener un arma no identificada. Él la envió precisamente al DIGECAM para que se identificara, se le tuviera ya un registro y él,
legalmente lo pudiera tener, como se dice, en su residencia, usar. No siquiera estaba pidiendo la aportación, simplemente la tenencia legal de esa arma que tenía una serie de defectos. Y eso fue lo que precisamente yo, de alguna manera, es lo que estaba precisamente alegando. Eso es lo que yo estaba alegando precisamente. Y que obviamente el juez le dijo yo, si él estaba haciendo, si es un delito de peligro, como ahí mismo se establece en el Código Penal, por la posibilidad de que un arma no identificada, que no tenga registro, se pueda utilizar para cometer delitos, pues. Entonces existe el peligro, la alta probabilidad, es un delito de peligro, le dijeron al juez. Y obviamente aquí la persona que está presente lo que quiso fue cumplir con la ley, y por cumplir con la ley el Ministerio Público lo está procesando, pues. ¿Qué contradicción, ¿verdad? Mejor él se hubiera mantenido el arma escondida y aquí no estuviéramos ni siquiera usted perdiendo su tiempo, ni él estuviera siendo procesado o queriéndolo procesar por un delito de tenencia de un arma no identificada. Entonces, y además, las calidades de la persona, pues ya dijimos, es un empresario, mira que tiene estos documentos, él tiene 5 empresas, aquí él, y es el representante legal o el presidente del consejo de administración de esos 5 negocios. Es como le digo, una persona que además de tener tierras también exporta frutas, productos, precisamente esto. Y eso es precisamente la actividad que realiza, pues. Entonces, realmente habla. Por lo tanto, yo le dije, en lugar de ligar a proceso, lo que debe dictarse es una falta de mérito de conformidad con lo que establece el artículo 272. Miremos el 272, adelantándonos un poco. Artículo 272. Sí. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podría ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Entonces, eso fue lo que yo hice dentro de la discusión, ¿verdad? Me dio la palabra el deudor fiscal y él decía que se ligara a proceso y que efectivamente porque se ha demostrado esto. Y decía, mire, él incluso afirma que lo tiene. Sí, nosotros no estamos negando. Hay una declaración jurada en el cual se establece que yo he tenido esa arma por 10 años. No lo estamos negando, no lo vamos a negar. Lo que estamos negando es que existiera la posibilidad de que la utilizara, pues, y que él lo hizo por incumplir con la ley, o por ver qué delitos cometía, o matar a alguien, o utilizarla por un delito. Eso es lo que no estaba haciendo él. No hay ningún peligro ni posibilidad de que él realice un delito con eso. Y ahí es precisamente donde alegamos la evidencia que está presentando el Ministerio Público para discutirla. Alegamos si el delito o el hecho que está describiendo es o no el delito, o si realmente no se ha cometido ningún delito, pues. Entonces, y ahí dice, obviamente, que deberá resolverlo en forma inmediata. O sea, el juez, después de agotado eso, entonces, así como hicieron en el caso Zamora, él dijo, sí, se va a ligar a proceso esa persona. Porque en la primera declaración se dictan 2 autos. Son 2 autos lo que se deben de dictar. Y obviamente están, bueno, ahí se menciona, ¿verdad? Está en el 320, el cual se puede, que sería el auto de procesamiento. Ahí estamos en el 320, que es la resolución, una de las resoluciones que se deben de dar después de la primera declaración. Leamos el 320. Artículo 320. Auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento
contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Como ven, dice inmediatamente dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva. Entonces hay un auto de prisión o un auto de medida sustitutiva y también un auto de procesamiento. Estos son los dos autos que se dictan precisamente como producto de esa primera declaración a la que estamos diciendo acá. Entonces eso es lo que se decide en el numeral 5. El auto de procesamiento, el auto de procesamiento y obviamente también el auto de prisión o de medida de coerción que se haya aplicado. Entonces, eso es lo que hace precisamente el juez. Y eso fue lo que hizo con Zamora. Dijo, sí, se liga al proceso y la discusión generó después de que él dictó una prisión preventiva. Una prisión preventiva. Y obviamente, la prisión preventiva está regulada también, ¿verdad? En el artículo, me parece 259. Vamos a irnos para el 259. Sí, 259. Ahí en el 259 se lee, se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado al proceso. O sea que incluso aquí hay una contradicción con la realidad, porque el último párrafo dice que la prisión preventiva es extraordinaria. Lo normal es la libertad o dictar una medida sustitutiva. Eso es lo que establece. Pero, y dice, no debe restringirse sino en los límites absolutamente necesarios. La prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no la norma general. Pero en Guatemala, precisamente, existe ese problema, que en la mayoría de casos todo va a prisión preventiva. Sí, ya hubo un caso que precisamente hay varios casos, también del Banco de la República, también hay una persona que también estuvo sindicado y está todavía, y creo que hasta ahorita va a empezar el juicio contra él. El Banco de la República, sí, exactamente, precisamente un caso de esos. Y entonces, efectivamente, incluso fue parte también de algún aspecto que yo di también o mencioné precisamente en mi tesis de maestría, precisamente este tipo de cosas. Que la norma excepcional de acuerdo a la ley es la libertad, en tanto que aquí en Guatemala no se cumple con la ley y todos los jueces lo primero que hacen es dictar prisión preventiva. Hay una observancia precisamente, un atentado contra la dignidad de la persona. Adivinen quién vino a joder aquí. Bueno, lo que pasa es que ahí se tiene que buscar precisamente las formas, ¿va? Y obviamente tienen que ver qué hacen los pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, ya vino aquí a joder, yo no sé qué le dio hoy. Y a veces ya no se mantiene por aquí cerca, sino lejos, pero de todas maneras esto. Y obviamente también tenemos lo que son, si no hay lo que conocemos también, lo que son las medidas sustitutivas. Lo único que vamos a tener que quedarnos aquí en lo que son las medidas sustitutivas, porque el artículo que lo regula es el artículo 264 del Código Procesal Penal. Y el artículo, la verdad es que es bastante largo. Si ustedes van y al ver el 264, van a ver que es bastante largo y ya son más de las 2:30 para ponernos a leerlo y explicarlo. Y obviamente también hasta existe un 264 bis, imagínense. Entonces,
vamos a dejar terminado acá, terminado obviamente la clase, para empezar el día jueves, ¿no? Para empezar el día de clase con ese. Antes de eso estábamos leyendo ¿sí ves? El 272, que era la falta de mérito. Entonces, muchísimas gracias. Pasen muy buena tarde. Gracias por... Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Doctor. Gracias por su paciencia. Traerlos para acá. Contarles todos esos chistes y los secretos para ganar más. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, doctor. Bueno, se cuidan. Ya vio, todas estas cositas se manejan para poner en problemas se maneja todas estas cosas para poner en problemas al pobre Ministerio Público, porque la verdad que nosotros estamos peleando contra el Ministerio Público, entonces para ponerlos en problemas es que nosotros nos ponemos a manejar todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, y esos pequeños requisitos que no son trucos, sino que en la ley, pues, estamos actuando conforme a la ley. Si la ley lo regula y lo autoriza, pues uno debe exigirlo y pedir que se cumpla, ¿verdad? No es nada malo lo que estoy haciendo. Todo es relativo, depende, ¿verdad? Depende, doctor. Feliz tarde. Exactamente. Y así son los 40,000 que ustedes pueden cobrar solo por esa primera audiencia. Por supuesto. Pobrecito, ¿verdad? Qué pecado. Gracias por la clase, doctor, y por los tips. Vaya, pues. Feliz tarde, que descanse. Feliz tarde, bueno, cuídense. Feliz tarde, licenciado, gracias. Bueno, Catherine, se cuidan. Feliz tarde, doctor. Vaya, Gabriela, cuídense. Gabriela, Gaby. Feliz tarde, doctor. Bueno, Freddy, se cuida.